Eh, Buenas tardes, estimado público presente. Bienvenidos a este taller de capacitación en línea. Quien se dirige a ustedes es Paulo Posita, eh, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. En la actualidad me encuentro cursando el cuarto semestre de la carrera de Derecho y dentro de mi formación profesional en este semestre debo cursar la asignatura Practicum 1, que tiene que ver con el servicio comunitario, el cual consiste en el desarrollo del proyecto de vinculación con el tema Normativa Nacional que protege los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, la socialización y los datos que se den en este proyecto. Espero que les sea de mucha utilidad a ustedes y agradezco de antemano su predisposición para participar en este taller. Bueno, para iniciar, debemos conocer cuáles son los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Introducción. El uso de Internet es hoy uno de los hábitos más cotidianos de los niños, niñas y adolescentes. Es por ello que ha supuesto la necesidad de fortalecer y consolidar un marco legal que promueva y proteja el ejercicio de los derechos digitales por parte de la juventud ecuatoriana. La importancia radica en garantizar el acceso a Internet y promover el uso correcto, ya que son ellos los que más navegan en los medios digitales y por ende están expuestos a los riesgos en cuanto a la seguridad de la vida, la salud, la educación, intimidad sexual y emocional. Una Internet segura para los derechos de la infancia. El confinamiento impulsó el uso de canales y plataformas digitales y no solo la educación, sino otros aspectos importantes de la vida de los estudiantes pasaron a desarrollarse frente a una pantalla. Ya. En el desarrollo de las sociedades siempre ha estado marcado por la presencia de la tecnología, muchísimo más con la presencia de la tecnología digital. Sin embargo, la emergencia sanitaria por el COVID-19 trajo consigo que la digitalización sea mucho más acelerada. En el caso de Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, más de la mitad de la población tiene acceso a las diferentes tecnologías de la información y comunicación, lo cual ha representado una gran transformación en diversos aspectos sociales, culturales, económicos y profesionales. Siguiente punto tenemos el contenido. Dentro de la normativa de los derechos digitales en la sociedad de la información en el Ecuador, abordaremos un análisis de tres cuerpos normativos que regulan estos derechos, los cuales son Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Código Orgánico Integral Penal, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Se debe reconocer que la importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión de conocimiento sobre el tema que abordaremos, lo que implicará una concientización de las personas y favorecerá el empoderamiento de sus derechos. Este taller va dirigido para la sociedad en general, pero sobre todo para los jóvenes de 18 a 29 años. Ahora, ¿qué queremos conseguir con este taller? Lo que queremos conseguir con la ejecución de este taller es concienciar a las personas y grupos de atención prioritaria sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Objetivos. Como objetivo del taller tenemos en primer lugar capacitar a la colectividad acerca de la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador, conocer la percepción de los jóvenes sobre el tema que abordaremos. Debemos mencionar que el reconocimiento de los derechos digitales cada vez se vuelve más indispensable para los ejercicios de pleno de los derechos contemplados en la Constitución, derechos que comprenden como por ejemplo la libertad de expresión, la comunicación, la educación, la participación ciudadana. También se debe mencionar que el Internet y sus diferentes plataformas facilitan el acceso e intercambio de información entre personas y con ello el intercambio de exposiciones de nuestra vida
personal e íntima. Frente a esta realidad social, el Estado ha reconocido estos derechos a través del legislador, garantizando nuestros derechos constitucionales y creando la Ley Orgánica de Datos Personales, el cual se encuentra vigente desde el año 2021 y que tiene como finalidad garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en el acceso y decisión sobre la información proporcionada y exhibida, así como su protección y, por último, sancionando a través del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué son los derechos digitales? Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos en la era digital. Su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando están conectadas a Internet. Por ejemplo, derecho a la privacidad, derecho al acceso a Internet, derecho a la libertad de expresión, derecho a la protección de datos. Estos derechos permiten a las personas acceder, crear y publicar en medios digitales usando computadoras, tablets, celulares o cualquier otro dispositivo electrónico. Estos derechos no se pueden ignorar ni prohibir, sino más bien debemos regular su uso a nuestros niños, niñas y adolescentes, ya que existe gran riesgo para nuestros jóvenes frente al mal uso del Internet, pero también resulta muy útil para la captación del conocimiento, habilidades y destrezas múltiples de quienes hacen un buen uso de Internet. Constitución de la República del Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador tiene como fin garantizar y proteger el Estado de Derecho, ya que prevalece sobre cualquier otra ley o normativa. Tal es así que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 17, menciona: el Estado fomentará la pluralidad y diversidad en la comunicación y el afecto. El numeral 2 establece: facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. Garantías constitucionales. Dentro de las garantías constitucionales están los derechos de libertad y están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU. El artículo 66, numeral 19, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión. Estos datos requerirán la autorización del titular o del mandato de la ley. Este artículo quiere decir que ninguna información de carácter personal puede ser revelada o expuesta sin la autorización del titular. Si bien es cierto, las tecnologías de la información y la comunicación han evolucionado también, existe mayor vulneración de los derechos fundamentales. Por ello, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, cuya finalidad es garantizar el derecho a la protección de los datos personales en todos los ámbitos. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Finalidad. Objeto y finalidad de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de los datos personales, que incluyen al acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de defensa. Derecho a la educación digital. El artículo 23. Las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad de conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación en estricto apego a la dignidad e integridad humana de los derechos fundamentales, libertades
individuales con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, autodeterminación informativa, identidad y reputación en línea, ciudadanía digital y el derecho a la protección de datos personales, así como promover una cultura sensibilizada en el derecho de protección de datos personales. Ya. Eh, un dato informativo. En el Ecuador y en el mundo, el 70% del acceso a la web es de menores de entre 10 y 15 años, debido a que desde esa edad ya tienen a su alcance un teléfono móvil, puesto que están en una etapa de querer conocer el mundo y saciar su curiosidad. Para ello tenemos el COIP. Los niños, niñas y adolescentes acceden e interactúan diariamente en redes sociales, tales como Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otros, haciendo parte de su vida cotidiana, no solo como entretenimiento, sino como medio de interacción con entes públicos y privados. Esto hace que se aumente las situaciones de riesgo, ya que al estar expuestos de manera libre a páginas con contenidos inapropiados para los niños, niñas y adolescentes, por ello resulta primordial la existencia de un marco regulador y sancionador específico con el fin de que nuestros niños y jóvenes no se conviertan en presas fáciles de la delincuencia, que se escudan detrás de las redes sociales para cometer sus fechorías. Por ello tenemos a nuestro alcance el Código Orgánico Integral Penal. Ya. En el artículo 1, este código tiene como finalidad normar el poder punitivo de Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. En referente a las garantías de los derechos digitales, sanciona los delitos informáticos o también llamados ciberdelitos o delitos cibernéticos. Estas son conductas ilícitas del individuo a través del Internet. Uno de estos riesgos a los cuales los jóvenes están expuestos. Hoy en día, esto que consiste en entregar a una persona, por favor, la persona que está con el audio prendido, si fuera tan amable de darme apagando. Mm, continuamos, perdón. Ya. Sanciones para las diversas formas de explotación. El artículo 103, pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. La persona que fotografíe, firme, grabe, produzca, transmite o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos, reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. El artículo 104. Comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. Las personas que publicite, compre, posea, porta, transmite, descargue, almacene, importe, exporte o venda por cualquier medio para uso personal o para intercambio de pornografía de niños, niñas y adolescentes, será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Si la víctima además sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o incurable, se sancionará con pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Cuando la persona infractora sea el padre, la madre, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia,
ministro de culto, profesor, maestro o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. El artículo 104. Ya, continuamos. Delitos contra la intimidad personal. El ciberacoso o acoso cibernético. Generalmente se dan en las redes sociales, plataformas de mensajería de plataformas de juegos o teléfonos móviles, el cual busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas, el cual en algunos casos llegan a causar suicidio. Este tipo de delito está sancionado por el Código Integral Penal, COIP, en su artículo 154.1. Instigación al suicidio. Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La persona que induzca o dirija mediante amenazas, consejos, órdenes concretas, retos por medio de cualquier tipo de comunicación verbal, física, digital o electrónica existente a una persona a que se provoque daño a sí misma o ponga fin a su vida, siempre que resulte demostrable que dicha influencia determine en el resultado dañoso. Delitos contra la integridad sexual. Artículo 168. Distribución de material pornográfico a niños, niñas y adolescentes. La persona que difunda, venda o entregue a niños, niñas o adolescentes material pornográfico será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El artículo 169. Corrupción de niñas, niños y adolescentes. La persona que incite, conduzca o permita la entrada de niños, niñas y adolescentes a prostíbulos o lugares en los que exige pornografía será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. El artículo 73. Contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Artículo 174. Oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años de edad será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar. Artículo 178. Violación a la intimidad. La persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Código de la Niñez y Adolescencia. En el artículo 52 se prohíbe relaciones con el derecho a la dignidad e imagen. 1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad. 2. La utilización de niños, niñas y adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso. 3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o cualquier otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato, abuso. La publicación o exhibición de las imágenes y grabaciones o referencias escritas
que permitan la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente que ha sido víctima del maltrato, abuso sexual o infracción penal y cualquier otra referencia el entorno en el que se desarrollen. Y 5. La publicación del nombre, así como la imagen de los menores acusados o sentenciados por delitos o faltas, aún en los casos permitidos por la ley. No se podrá utilizar públicamente la imagen de adolescentes mayor de 15 años sin su autorización expresa, ni la de un niño o adolescente menor de dicha edad sin la autorización de su representante legal, quien solo dará si no lesiona los derechos de su representado. En resumen, podemos decir que todo niño, niña o adolescente tiene el derecho a su privacidad en todo sentido y vulnerabilidad. Deberá ser sancionado, deberá ser considerada como un delito y será sancionado de acuerdo a lo que manda la Constitución de la República. Conclusiones. Las autoridades tienen la obligación de respetar, garantizar y proteger la libertad de libre expresión y la información. La nueva realidad digital ha obligado a los gobiernos a impulsar políticas efectivas que protegen los derechos digitales de la ciudadanía, en especial de los jóvenes en Internet. Los jóvenes de nuestro país poseen libertad de expresión online, así como el acceso a la información, opiniones y expresiones de otras personas que cuentan con las herramientas legales necesarias para respetar esos derechos. Y por último, mencionar que a pesar de la exigencia de diferentes cuerpos legales encargados de proteger y garantizar los derechos digitales de la sociedad de la información, en la actualidad los delitos cometidos a través de la Internet se han incrementado y se cree que se deba en gran parte al desconocimiento de los derechos que protegen a los usuarios que recurren a las páginas web o redes sociales. Debemos tener cuidado con lo que compartimos en las redes sociales, ya que estamos expuestos a nuestra información personal, como son datos personales, dirección, número de teléfonos, galería de fotos de nuestros familiares, el cual puede ser utilizado para realizar una extorsión. Por ello, el marco normativo que existe en el Ecuador hacia los derechos digitales garantiza la protección de los derechos digitales de las personas. En este caso, de los niños, niñas y adolescentes, ya que son quienes más están expuestos. Para finalizar la exposición, es importante tener en cuenta que el desconocimiento de la ley no exime la culpa del infractor. Por ello, la importancia de revisarlo, así evitaremos muchos conflictos, situaciones, sanciones y largos o costosos procesos judiciales. Aspirando a minimizar riesgos al decir arrendar, suscribir un contrato, adopción de hijos, herencias y otros aspectos fundamentales. Eh, es todo eh, en esta charla, agradeciéndoles por su presencia y si alguna persona tiene alguna duda, desea comentar o si no, para ya dar por finalizado este taller, ya que estoy a punto de quedarme sin tiempo. ¿Alguien que quiera decir algo? No. Bueno, entonces les agradezco mucho por darse el tiempito de acompañarme y nos veremos en otra próxima charla. Y muchas gracias por todo. Hasta luego.